Imagina un filósofo que huye del ruido del mundo moderno para pensar en silencio absoluto. Ludwig Wittgenstein lo hizo. Entre montañas, fiordos y lagos helados encontró su laboratorio mental. No buscaba fama ni aplausos, sino claridad. En 1913 se instaló en una cabaña en Skjolden, Noruega, una estructura mínima junto a un acantilado. Allí escribió notas que más tarde serían la raíz de su obra Tractatus Logico-Philosophicus. El aire frío, la soledad extrema y el paisaje casi irreal se convirtieron en sus aliados en la búsqueda de la verdad. No fue un retiro espiritual, sino un experimento filosófico en carne viva. ¿Qué mente abandona toda comodidad para pulir pensamientos como diamantes en hielo? En esa cabaña sin electricidad ni camino directo, Wittgenstein vivía con lo justo. Subía alimentos por una cuesta empinada y pasaba días completos sin pronunciar una palabra. Su rutina era precisa, casi monástica: escribir al amanecer, caminar durante horas y pensar mirando el agua. Según sus cartas, aquel aislamiento radical no era una huida, sino una técnica. Decía que el ruido social contamina la lógica. Quería que cada frase naciera limpia, libre de distracciones. Es asombroso imaginar cómo un hombre, suspendido entre el frío y el silencio absoluto, imaginó las ideas que siglos después cambiarían la filosofía del lenguaje. El paisaje noruego se convirtió en su espejo mental, donde cada reflejo blanco revelaba un concepto aún sin nombre. Cuando regresaba brevemente a Viena, Wittgenstein parecía un viajero de otro planeta. Vestía con modestia extrema, hablaba poco y necesitaba volver a la montaña cuanto antes. Su familia era una de las más ricas del imperio austrohúngaro, pero él rechazaba todo lujo. En lugar de mansiones, buscó austeridad absoluta. Hay registros de que donó gran parte de su herencia para no distraerse con dinero. Sus amigos lo describían como alguien intensamente lúcido, pero imposible de seguir. Entre Noruega y Austria tejía una existencia que parecía fuera del tiempo, un punto intermedio entre la civilización y el abismo. Muchos creían que su retiro era locura, pero él sabía que era el único modo de pensar sin ruido, sin redes, sin ciudad. Austria, su tierra natal, también fue su lugar de refugio mental. En los años 30, después de su etapa académica en Cambridge, se retiró a una aldea en la región de Kärnten. Allí trabajó como maestro rural en escuelas de montaña, viviendo entre niños campesinos y aldeanos que apenas sabían leer. Resulta increíble imaginar al genio de la lógica corrigiendo cuadernos en una escuela de madera mientras los cencerros de las vacas marcaban el ritmo del día. Pero para él, esa era su forma de limpiar la mente. Disfrazar al filósofo en tareas simples lo mantenía humano, vulnerable, conectado con lo esencial. Cada tarde, tras la clase, anotaba ideas que luego cambiarían su modo de pensar sobre lenguaje, ética y silencio. Su búsqueda de pureza mental impactó incluso en su arquitectura. Wittgenstein, junto a la arquitecta Margarete Stoneborough Wittgenstein, diseñó una casa en Viena que fue un manifiesto de su pensamiento. Geometría exacta, proporciones racionales y una pulcritud casi incómoda. No se trataba de lujo, sino de precisión. Cada ventana, cada picaporte, respondía a una lógica interna. Sus amigos decían que entrar allí era como entrar en una ecuación. Esa casa, fría y perfecta, reflejaba su mente, sin adornos, sin concesiones. Quería que el espacio habitado se pareciera a su filosofía, un lugar donde todo tuviera significado y nada sobrara. Lo fascinante es que su refugio arquitectónico fue tan radical como sus escritos en las montañas noruegas. Los refugios de Wittgenstein no eran escapatorias, sino experimentos de pensamiento encarnados. Cada lugar en el que vivió se convirtió en una extensión de su mente. La cabaña de Skjolden como símbolo del orden absoluto, la casa vienesa como representación de la estructura lógica y la escuela austríaca como expresión ética.
Era un filósofo que no solo escribía sobre el mundo, sino que lo construía según sus principios. Muchos artistas modernos lo han visto como un precursor del minimalismo existencial. Su arquitectura interior era tan estricta que cualquier exceso era sospechoso. Lo extraordinario es que en ese rigor hallaba belleza, la belleza del pensamiento limpio, sin adornos, donde cada palabra cumplía una función exacta y profunda. En Noruega, los vecinos lo recordaban como un hombre distante pero cortés. Decían que pasaba horas observando las montañas, inmóvil, bajo la nieve. Le apodaban el extranjero silencioso. Su cabaña aún existe y ha sido reconstruida a partir de los planos originales. Está situada sobre un fiordo rodeado por aguas azules y acantilados abruptos. Llegar hasta allí incluso hoy requiere determinación. No hay carreteras directas, y la caminata desde el pueblo toma casi una hora. Algunos visitantes aseguran sentir una energía extraña, como si el silencio aún conservara sus pensamientos. Ese rincón sigue siendo una cápsula del tiempo, un pedazo de geografía donde la filosofía se vuelve física, tangible, respirable. Durante la Primera Guerra Mundial, Wittgenstein sirvió como soldado en el ejército austrohúngaro, llevando consigo un cuaderno y una obsesión: buscar claridad en medio del caos. Escribía notas filosóficas en las trincheras y meditaba mientras caían bombas a su alrededor. Resulta casi inverosímil pensar que el Tractatus Logico Philosophicus nació entre los ruidos de la guerra y el silencio mental que él mismo imponía. Años más tarde, al recordar esa etapa, afirmó que el sufrimiento le había enseñado a pensar con precisión. Quizá por eso necesitó luego el aislamiento noruego para depurar lo aprendido en la batalla. Cada experiencia extrema lo empujaba más lejos, hacia el límite donde pensamiento y existencia se confunden. Wittgenstein veía el lenguaje como una casa que habitamos sin darnos cuenta. Por eso necesitaba espacios que reflejaran esa estructura. En Skjolden o en la casa vienesa, cada palabra encontraba eco en un muro, en una ventana, en una vista. Su pensamiento no flotaba, se anclaba en el entorno. Cuando afirmaba que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo, lo decía literalmente. Cada montaña que lo rodeaba le recordaba un límite, cada nube un posible significado. Esta conexión entre mente y paisaje explica por qué su filosofía tiene una textura casi física. No pensamos en abstracto, pensaba él, sino a través del lugar donde existimos. Y su lugar era el silencio. Tras años de docencia y retiro, Wittgenstein regresó a Cambridge, pero la calma de la academia le resultó insoportable. Prefería los bosques austríacos, donde nada interrumpía su concentración. En cartas a sus amigos confesaba que la ciudad le desgastaba la mente. En cambio, en su cabaña o en los refugios rurales podía sentir el pensamiento moverse con libertad. Allí cada sonido, el viento, el crujido de la madera, el eco del agua, se convertía en parte del razonamiento. No hay idea perfecta, decía, sin un entorno perfecto. Por eso alternaba el bullicio intelectual con la soledad total. Era su manera de calibrar el pensamiento, exponerse al ruido para luego purificarse en silencio. Una curiosidad poderosa es que Wittgenstein dibujó personalmente los planos exactos de su cabaña noruega. Medía todo con regla y compás, obsesionado con la proporción. No permitía que otros intervinieran en la disposición de los muebles. Incluso diseñó su propia mesa, calculando el ángulo ideal para escribir sin cansancio. Cada elemento tenía propósito. Cuando un carpintero local intentó ajustar una ventana por eficiencia, Wittgenstein insistió en volverla a su medida original. Para él, la mínima desviación rompía la armonía lógica del conjunto. Este nivel de rigor convertía sus refugios en tesis habitables. Vivía dentro de su filosofía, literalmente. No buscaba comodidad estética, buscaba coherencia entre pensamiento, espacio y acción cotidiana. En Bolzano y Viena, durante sus breves estancias, muchos notaban una incomodidad constante en su comportamiento.
Era brillante, pero parecía siempre fuera de lugar. Los cafés donde se reunían intelectuales le resultaban demasiado ruidosos. Prefería los paseos solitarios por las calles al amanecer, cuando todo dormía. Allí imaginaba conceptos que más tarde se transformarían en su segunda gran obra, las investigaciones filosóficas. Al igual que en Noruega, encontraba claridad en el vacío. Caminando en silencio, se preguntaba qué podía decirse con sentido y qué no. Esa simple pregunta cortó la historia de la filosofía en dos. La precisión que halló entre los Alpes y los fiordos lo acompañó siempre, incluso en los callejones de la ciudad. Su vida alternaba extremos, del frente de guerra al aula rural, del laboratorio lógico al monte nevado. Cada cambio de escenario era un nuevo experimento sobre el pensamiento. No acumulaba pertenencias, sino experiencias de aislamiento controlado. Era su método científico personal. Hoy, al visitar sus refugios, puede sentirse esa tensión entre paz y tormenta. Los lugares no son meros fondos paisajísticos, sino protagonistas de su proceso mental. Cuando se dice que Wittgenstein buscaba la verdad, hay que imaginarlo allí, mirando un horizonte blanco, buscando un lenguaje tan puro como la nieve. En sus silencios se escondía un rugido de preguntas que todavía nos interpelan. Entre Noruega y Austria, Wittgenstein encontró no solo refugios, sino experimentos de existencia. Cada montaña, cada escuela, cada habitación fue un escenario donde probó su filosofía con la vida como material. Su aislamiento no fue fuga, sino audacia, construir sentido desde el silencio. Los lugares que eligió, aún hoy, parecen cargados de energía inquietante. Visitarlos es como entrar en su mente en pausa. Allí todo habla sin palabras. La cabaña noruega sobre el fiordo y la casa geometrizada en Viena cuentan una misma historia, la del hombre que quiso reducir el pensamiento al mínimo y, en ese gesto extremo, rozó la esencia de lo humano. ¿Podríamos nosotros pensar así, en absoluta soledad?